Biografía de Albert Einstein. Biografía 21x60. A Hilbert le gustaba bromear diciendo que la física era demasiado compleja para dejarla en manos de los físicos, señala Denis Overbye. 553 Einstein presentó su segundo artículo el jueves siguiente, 11 de noviembre. En él empleaba el tensor de Ricci e imponía nuevas condiciones de coordenadas que permitían que las ecuaciones fueran generalmente covariantes. Resultó, sin embargo, que aquello no mejoraba mucho las cosas. Einstein seguía estando cerca de la respuesta definitiva, pero hacía pocos progresos. 554 Una vez más, le envió el artículo a Hilbert. Si mi actual modificación, que no cambia las ecuaciones, es legítima, entonces la gravitación debe desempeñar un papel fundamental en la composición de la materia, decía Einstein. Mi propia curiosidad interfiere en mi trabajo. 555 La respuesta que envió Hilbert al día siguiente debió de haber puesto nervioso a Einstein. Decía que estaba a punto de ofrecer una solución axiomática a su gran problema. Había planeado no discutirla hasta que hubiera explorado más sus ramificaciones físicas, pero dado que está usted tan interesado, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 293 Preparado por Patricio Barros Gustaría exponer mi teoría en sus detalles más completos este próximo jueves, que era el 16 de noviembre. Hilbert invitó a Einstein a acudir a Gotinga para tener el dudoso placer de oírle personalmente exponer la respuesta. La reunión empezaría a las 6 de la tarde, y Hilbert le facilitó amablemente a Einstein las horas de llegada de 2 trenes vespertinos procedentes de Berlín. Mi esposa y yo estaríamos encantados de que se alojara con nosotros. Luego, tras firmar con su nombre, Hilbert se sintió obligado a añadir lo que seguramente debió de ser una postdata tan tentadora como desconcertante. Por lo que alcanzo a comprender de su nuevo artículo, la solución que da usted es completamente distinta de la mía. El lunes 15 de noviembre Einstein escribió 4 cartas que permiten hacerse una idea de por qué sufría de dolores de estómago. A su hijo Hans Albert le decía que le gustaría ir a Suiza más o menos por Navidad y Año Nuevo para verle. Quizá lo mejor sería que nos fuéramos tú y yo solos a alguna parte como una solitaria posada, le sugería a su hijo. ¿Qué te parece? También escribió a su esposa una carta conciliadora en la que le daba las gracias por su buena voluntad al no socavar mis relaciones con los chicos. Y asimismo informó a su mutuo amigo Zanger de que he modificado la teoría de la gravitación, ya que me he dado cuenta de que mis anteriores pruebas tenían una laguna. A finales de año tendré el placer de ir a Suiza para ver a mi querido muchacho. 556 Por último, respondió a Hilbert declinando su invitación para ir a Gotinga al día siguiente. La carta no ocultaba su inquietud. Su análisis me interesa enormemente, las alusiones que hacía usted en sus mensajes despiertan la mayor de las expectaciones. Sin embargo, por el momento debo abstenerme de ir a Gotinga, estoy agotado y agobiado por los dolores de estómago. Si le es posible, por favor, envíeme un borrador de su estudio para mitigar mi impaciencia. 557 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 294 Preparado por Patricio Barros Afortunadamente para Einstein, su inquietud se vería en parte aliviada aquella misma semana por un feliz descubrimiento. Aunque sabía que sus ecuaciones no se hallaban todavía en la forma definitiva, decidió ver si el nuevo planteamiento que había adoptado produciría los resultados correctos con respecto a lo que se sabía del desplazamiento de la órbita de Mercurio. Dado que él y Besso ya habían hecho anteriormente los cálculos en una ocasión, obteniendo un decepcionante resultado, no necesitó mucho tiempo para rehacer dichos cálculos y en este caso empleó su teoría revisada. La respuesta, que anunció triunfalmente en la tercera de sus 4 conferencias de noviembre, resultó correcta. 43 segundos de arco por siglo. 558 Creo que ese descubrimiento representó, con mucho, la experiencia emocional más fuerte de toda la vida científica de Einstein, quizá incluso de toda su vida, diría posteriormente Abraham Pais. Einstein estaba tan entusiasmado que el corazón le palpitaba como si algo se hubiera roto dentro. Me sentía desbordado de gozosa emoción, le confesaría a Ehrenfest, mientras que a otro físico le diría exultante. Los resultados del movimiento del perihelio de Mercurio me llenan de gran satisfacción. Qué útil resulta para nosotros la pedante exactitud de la astronomía, que yo solía ridiculizar en secreto. 559 En la misma conferencia, Einstein informó también de otro cálculo que había hecho.
cuando había empezado a formular la relatividad general, 8 años antes, había dicho que una de sus consecuencias era que la gravedad curvaría la luz. Y había determinado que la curvatura de la luz debido al campo gravitatorio del Sol sería aproximadamente de 0,83 segundos de arco, lo cual se correspondía con lo que predecía la teoría de Newton cuando se trataba la luz como partícula. Ahora, sin embargo, empleando su teoría recién revisada, Einstein calculó que la curvatura de la luz por la gravedad había de ser el doble debido al efecto producido por la curvatura del espacio-tiempo. En consecuencia, su predicción ahora era que la gravedad del Sol haría curvarse el rayo de luz aproximadamente en 1,7 segundos de arco. Era Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 295. Preparado por Patricio Barros. Aquella una predicción cuya comprobación había de aguardar a que se produjera el siguiente eclipse adecuado, a más de 3 años vista. Aquella misma mañana, la del 18 de noviembre, Einstein recibió el nuevo trabajo de Hilbert, aquel para cuya presentación había sido invitado a Gotinga. Se sintió sorprendido, e incluso algo consternado, al comprobar lo parecido que resultaba al suyo. La respuesta de Einstein a Hilbert fue escueta, algo fría y claramente orientada a reafirmar la prioridad de sus propios trabajos. El sistema que usted proporciona concuerda, por lo que puedo ver exactamente con lo que yo he descubierto en las últimas semanas y he presentado a la academia. La dificultad no estribaba en hallar ecuaciones generalmente covariantes, puesto que ello se logra fácilmente con el tensor de Riemann. Hace 3 años, con mi amigo Grossman, ya habíamos tenido en cuenta las únicas ecuaciones covariantes, que ahora han resultado ser las correctas. Luego nos habíamos distanciado de ellas, aunque de mala gana, porque me pareció que el análisis físico producía una incongruencia con la ley de Newton. Hoy presento a la academia un artículo en el que deduzco cuantitativamente a partir de la relatividad general, sin ninguna hipótesis de guía, el movimiento del perihelio de Mercurio. Ninguna teoría gravitatoria ha logrado tal cosa hasta ahora. 560. Hilbert le respondió de manera amable y bastante generosa al día siguiente, sin atribuirse ninguna prioridad a sí mismo. Mis más cordiales felicitaciones por la conquista del perihelio de Mercurio, escribió. Si yo pudiera calcular tan rápidamente como usted, en mis ecuaciones el electrón habría de capitular y el átomo de hidrógeno tendría que escribir una nota excusándose por no irradiar. 561. Pese a ello, al día siguiente, 20 de noviembre, Hilbert envió su artículo a una revista científica de Gotinga, anunciando su propia versión de las ecuaciones Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 296. Preparado por Patricio Barros. De la relatividad general. El título que eligió para su trabajo no era precisamente modesto. Los fundamentos de la física. Se ignora cuán detalladamente leyó Einstein el artículo que Hilbert le había enviado, o qué hubo en él, si es que hubo algo, que pudiera influir en su propio pensamiento mientras preparaba febrilmente su cuarta y apoteósica conferencia en la Academia Prusiana. Fuera como fuese, el caso es que los cálculos que había realizado la semana anterior, sobre Mercurio y sobre la desviación de la luz, le ayudaron a darse cuenta de que podía evitar las restricciones y las condiciones de coordenadas que había estado imponiendo a sus ecuaciones del campo gravitatorio. Así, logró elaborar a tiempo para su última conferencia, las ecuaciones de campo de la gravitación, pronunciada el 25 de noviembre de 1915, una serie de ecuaciones covariantes que culminaban su teoría de la relatividad general. El resultado no era ni de lejos tan claro para el profano como podía ser, por ejemplo, E igual mc2. Sin embargo, empleando las notaciones condensadas de tensores, que permiten comprimir intrincadas complejidades en pequeños subíndices, el quid de las definitivas ecuaciones de campo de Einstein resulta lo bastante compacto como para llegar a ser, y de hecho así ha sido estampado en camisetas diseñadas para orgullosos estudiantes de física. En una de sus numerosas variaciones, 562 puede escribirse así. El miembro izquierdo de la ecuación se inicia con la expresión R-mut que representa el tensor de Ricci que Einstein ya había empleado anteriormente. La expresión es el importantísimo tensor métrico, mientras que R representa una traza del tensor de Ricci denominada escalar de Ricci.
En conjunto, este miembro izquierdo de la ecuación, que hoy se conoce como tensor de Einstein y que puede escribirse simplemente como GEM-V, contiene en forma Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 297 preparado por Patricio Barros. Comprimida toda la información relativa al modo en que la geometría del espacio-tiempo resulta deformada y curvada por los objetos. El miembro derecho, por su parte, describe el movimiento de la materia en el campo gravitatorio. La interrelación entre los dos miembros muestra cómo los objetos curvan el espacio-tiempo y cómo, a su vez, dicha curvatura afecta al movimiento de los propios objetos. Como ha señalado el físico John Wheeler, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio curvo le dice a la materia cómo moverse. 563 se establece así una especie de tango cósmico, tal como lo describe otro físico, Brian Greene. El espacio y el tiempo se convierten en actores en un cosmos en evolución. Cobran vida. La materia de aquí hace que se deforme el espacio de allí, lo cual hace que la materia de acá se mueva, y esto hace que el espacio de allá se deforme todavía más, y así sucesivamente. La relatividad general proporciona la coreografía de una entrelazada danza cósmica de espacio, tiempo, materia y energía. 564 Finalmente, Einstein tenía unas ecuaciones que eran auténticamente covariantes y, en consecuencia, una teoría que incorporaba, al menos de forma bastante satisfactoria para él, todas las formas de movimiento, ya fuera inercial, acelerado, rotatorio o arbitrario. Como él mismo proclamaría en la presentación oficial de su teoría, que se publicaría el mes de marzo siguiente en los Annalen der Physik, las leyes generales de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que valen para todos los sistemas de coordenadas, esto es, son covariantes con respecto a cualquier sustitución. 565 Einstein estaba entusiasmado por su éxito, pero al mismo tiempo le preocupaba la posibilidad de que se le atribuyera a Hilbert, que había presentado su propia versión 5 días antes en Gotinga, parte del mérito Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 298 preparado por Patricio Barros de la teoría. Solo un colega lo ha entendido de verdad, le escribiría a su amigo Heinrich Zanger, y está tratando de nostrificarlo, en expresión de Abraham, inteligentemente. El término nostrificar-nostrificieren, que había sido empleado por el físico y matemático de Gotinga Max Abraham, aludía a la práctica conocida como nostrification, por la que las universidades alemanas convertían los títulos concedidos por otras universidades en los suyos propios. En mi experiencia personal raramente he podido comprender mejor la miseria de la condición humana. En una carta dirigida a Beso, unos días después, Einstein añadía: mis colegas están actuando horriblemente en este asunto. Cuando te lo cuente te reirás a gusto. 566 Entonces, ¿a quién hay que atribuir realmente el principal mérito de las ecuaciones matemáticas definitivas? La cuestión de la prioridad entre Einstein y Hilbert ha suscitado un pequeño aunque intenso debate histórico, parte del cual en ocasiones parece estar impulsado por pasiones que van más allá de la mera curiosidad científica. Hilbert presentó una versión de sus ecuaciones en su conferencia del 16 de noviembre y en un artículo fechado el 20 del mismo mes, es decir, antes de que Einstein presentara las suyas definitivas el día 25. Sin embargo, en 1997 un equipo de estudiosos de Einstein encontró una serie de pruebas de imprenta del artículo de Hilbert en las que éste había hecho una serie de correcciones que luego había enviado a la editorial el 16 de diciembre. En la versión original, las ecuaciones de Hilbert diferían en una pequeña pero importante cuestión de la versión final de Einstein presentada en la conferencia del 25 de noviembre. En realidad no eran generalmente covariantes, y tampoco incluían el paso que comportaba contraer el tensor de Ricci e incluir la expresión traza resultante, el escalar de Ricci, en la ecuación, lo que Einstein sí hizo en su conferencia del 25 de noviembre. Al parecer, Hilbert hizo una corrección en la versión revisada de su artículo para que coincidiera con la versión de Einstein. Sus revisiones Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 299 preparado por Patricio Barros también incorporaron, con bastante generosidad, la expresión introducidos por primera vez por Einstein al referirse a los potenciales gravitatorios. Los partidarios de Hilbert, y detractores de Einstein, responden con diversos argumentos, incluyendo que en las pruebas de imprenta falta una parte y que la expresión traza, ausente en la versión de Hilbert, resultaba o innecesaria o evidente.
Lo justo es decir que ambos hombres, en cierta medida independientemente, pero también estando cada uno de ellos al tanto de lo que hacía el otro, dedujeron en noviembre de 1915 unas ecuaciones matemáticas que daban expresión formal a la teoría general. A juzgar por las correcciones de Hilbert en sus propias pruebas de imprenta, parece que Einstein fue el primero en publicar la versión definitiva de dichas ecuaciones. Y en última instancia, incluso el propio Hilbert cedió el mérito y la prioridad a Einstein. Fuera como fuese, lo cierto es que, sin lugar a dudas, fueron estas ecuaciones las que formalizaron la teoría de Einstein, la misma que éste le había explicado a Hilbert durante el tiempo que habían estado juntos en Gotinga aquel verano. Incluso el físico Kip Thorne, uno de los que atribuyen a Hilbert el mérito de haber elaborado las ecuaciones de campo correctas, afirma, no obstante, que el mérito de la teoría subyacente a dichas ecuaciones es de Einstein. Hilbert dio los últimos pasos matemáticos hacia su descubrimiento de forma independiente y casi a la vez que Einstein, pero este fue el responsable básicamente de todo lo que precedió a esos pasos, escribe Thorne. Sin Einstein, puede que las leyes relativistas generales de la gravitación no se hubieran descubierto hasta varias décadas después. 567 Hilbert, cortésmente, pensaba lo mismo. Como afirmaba claramente en la versión definitiva publicada de su artículo. Las ecuaciones diferenciales de la gravitación resultantes están, en mi opinión, en concordancia con la magnífica teoría de la relatividad general establecida por Einstein. A partir de entonces, Hilbert reconocería en todo momento, socavando con ello los Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 300 preparado por Patricio Barros. Argumentos de quienes pretendían utilizarle para rebajar a Einstein, que este era el único autor de la teoría de la relatividad. 568 Cualquier muchacho de las calles de Gotinga sabe más de geometría tetradimensional que Einstein se dice que dijo. Pero a pesar de ello, fue Einstein quien hizo el trabajo, y no los matemáticos. 569 De hecho, Einstein y Hilbert no tardaron en volver a mantener una relación amistosa. Hilbert le escribiría en diciembre, solo unas semanas después de que terminara su carrera por encontrar las ecuaciones de campo, para informarle de que, con su apoyo, Einstein había sido elegido miembro de la Academia de Gotinga. Tras expresarle su agradecimiento, Einstein le diría: me siento obligado a decirle algo más. Y le explicaría. Ha habido cierta hostilidad entre nosotros, cuya causa no deseo analizar. Yo he luchado, con completo éxito, contra el sentimiento de rencor que ello lleva aparejado. Pienso de nuevo en usted con total cordialidad, y le pido que trate de hacer lo mismo conmigo. Es una vergüenza que dos verdaderos colegas que han logrado salir en cierta medida de este mezquino mundo no se permitan disfrutar mutuamente el uno del otro. 570 Así pues, reanudaron su correspondencia regular, compartieron ideas y colaboraron juntos para encontrarle un puesto de trabajo al astrónomo Freundlich. En febrero, Einstein incluso volvería a viajar a Gotinga y a alojarse en casa de Hilbert. El orgullo de Einstein como autor de su teoría resulta perfectamente comprensible. En cuanto dispuso de copias impresas de sus 4 conferencias, las envió por correo a sus amigos. Asegúrate de darles una buena ojeada, le decía a uno de ellos. Representan el descubrimiento más valioso de mi vida. Y a otro le señalaba. La teoría resulta de incomparable belleza. 571 Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 301 Preparado por Patricio Barros. A sus 36 años, Einstein había elaborado una de las más imaginativas y espectaculares revisiones de nuestros conceptos sobre el universo de toda la historia. La teoría de la relatividad general no era meramente la interpretación de algunos datos experimentales o el descubrimiento de un conjunto de leyes más precisas. Era una forma totalmente nueva de ver la realidad. Newton le había legado a Einstein un universo en el que el tiempo tenía una existencia absoluta que transcurría independientemente de los objetos y observadores, y en la que también el espacio tenía una existencia absoluta. Se creía que la gravedad era una fuerza que ejercían las masas unas sobre otras de una manera bastante misteriosa a través del espacio vacío. En este marco, los observadores obedecían leyes mecánicas que se habían revelado extraordinariamente acertadas, casi perfectas, a la hora de explicarlo todo, desde las órbitas de los planetas hasta la difusión de los gases, pasando por los movimientos de las moléculas y la propagación de las ondas del sonido, aunque no las de la luz.
Con su teoría de la relatividad especial, Einstein había demostrado que el espacio y el tiempo no tenían una existencia independiente, sino que, en lugar de ello, configuraban juntos la estructura del espacio-tiempo. Ahora, con su versión general de la teoría, dicha estructura del espacio-tiempo dejaba de ser un mero contenedor de objetos y acontecimientos. Lejos de ello, poseía su propia dinámica, la cual venía determinada por, y a su vez contribuía a determinar, el movimiento de los objetos en su seno. Exactamente del mismo modo que la superficie de una cama elástica se verá curvada y ondulada por una bola de bolera inmóvil y algunas bolas de billar que rueden junto a ella. A su vez, esa curvatura y ondulación dinámicas de la superficie de la cama elástica determinarán la trayectoria de las bolas que ruedan por ella y harán que las bolas de billar se dirijan hacia la bola de bolera. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 302. Preparado por Patricio Barros. La estructura curvada y ondulada del espacio-tiempo explicaba la gravedad, su equivalencia con la aceleración y también, afirmaba Einstein, la relatividad general de todas las formas de movimiento. 572. En opinión de Paul Dirac, premio Nobel y pionero de la mecánica cuántica, aquel fue probablemente el mayor descubrimiento científico jamás realizado. Otro de los grandes gigantes de la física del siglo XX, Max Born, lo calificó de la mayor hazaña del pensamiento humano en torno a la naturaleza, la más asombrosa combinación de penetración filosófica, intuición física y habilidad matemática. 573. Todo aquel proceso dejó a Einstein exhausto, pero eufórico. Su matrimonio se había derrumbado y la guerra asolaba Europa, pero Einstein se sentía más feliz que nunca. Mis sueños más audaces se han hecho realidad, le diría exultante a Beso. Covariancia general. Movimiento del perihelio de mercurio maravillosamente preciso. Y firmaba. Contento, pero derrotado. 574. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 303. Preparado por Patricio Barros. Capítulo 10. El divorcio. 1916-1919. Con Elsa en junio de 1922. Contenido. El estrecho torbellino de la experiencia personal. El acuerdo. El socialdemócrata. El matrimonio con Elsa. El estrecho torbellino de la experiencia personal. De joven, Einstein había predicho, en una carta escrita a la madre de su primera novia, que las alegrías de la ciencia serían para él un refugio frente a las dolorosas emociones personales. Y en efecto lo eran. Conquistar la relatividad general le resultó más fácil que descubrir la fórmula del torbellino de fuerzas que se agitaban en el seno de su familia. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 304. Preparado por Patricio Barros. Se trataba de fuerzas muy complejas. En el mismo momento en que él terminaba sus ecuaciones de campo, la última semana de noviembre de 1915, su hijo Hans Albert le decía a Michele Beso que quería pasar algún tiempo solo con su padre durante las Navidades, preferiblemente en el Monte Zuckerberg o en algún lugar parecidamente aislado. Pero a la vez el chico escribía a su padre una desagradable carta diciéndole que no quería que fuera a Suiza para nada. 575. ¿Cómo explicar esa contradicción? En ocasiones la mente de Hans Albert parecía mostrar cierta dualidad, al fin y al cabo solo tenía 11 años, y mostraba actitudes fuertemente contradictorias con respecto a su padre. Eso no resultaba sorprendente. Einstein era vehemente y apasionado, a veces incluso carismático. También era distante y distraído, y se había distanciado física y emocionalmente del muchacho, custodiado ahora por una madre devota que se sentía humillada. La tenacidad y paciencia que exhibía Einstein cuando trataba con problemas científicos era solo comparable a su impaciencia cuando había de afrontar enredos personales. De modo que informó al muchacho de que cancelaba el viaje. El desagradable tono de tu carta me causa mucha aflicción, le escribió Einstein solo unos días después de haber terminado su última conferencia sobre la relatividad general. Veo que mi visita te traería muy poca alegría, así que creo que no vale la pena estar sentado en un tren durante 2 horas y 20 minutos. Estaba también el asunto del regalo de Navidad. Hans Albert se había convertido en un pequeño aficionado al esquí, y Marie le había regalado un equipo que costaba 70 francos. Mamá me lo ha comprado con la condición de que tú también contribuyas, le escribió. Lo considero un regalo de Navidad. A Einstein aquello no le gustó, y respondió que él le enviaría un regalo en metálico. Pero creo que un regalo de lujo que cuesta 70 francos no se corresponde con nuestras modestas circunstancias, añadía, subrayando la frase.
576 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 305 preparado por Patricio Barros Beso desplegó lo que él denominaba su pastoral modo de mediación. No deberías sentirte ofendido por el chico, decía. La fuente de fricción, creía Beso, era Marik, pero le pedía a Einstein que recordara que ella estaba compuesta no solo de maldad, sino también de bondad. Debía tratar de entender, le instaba, lo difícil que le resultaba a Marik tratar con él. El papel de esposa de un genio nunca resulta fácil. 577 En el caso de Einstein, aquello sin duda era muy cierto. La inquietud que rodeaba la propuesta de visita de Einstein se debía en parte a un malentendido. Einstein había supuesto que el plan de reunirse con su hijo en casa de los Besos se había organizado porque Marie y Hans Albert así lo querían. Pero, lejos de ello, el chico no tenía el menor deseo de convertirse en un mero espectador mientras su padre y Beso hablaban de física. Deseaba justamente lo contrario, tener a su padre para él solo. Marik acabó escribiendo una carta para aclarar las cosas, cosa que Einstein agradeció. También yo me sentía un poco decepcionado por no poder tener a Albert a solas, sino únicamente bajo la protección de Beso, le respondió. De modo que Einstein había decidido reanudar su plan de ir a Zúrich, y prometía que aquel sería solo uno de los muchos viajes que haría para ver a su hijo. Hans Albert Schiff está entrando en una edad en la que puedo significar mucho para él, decía. Quiero sobre todo enseñarle a pensar, juzgar y apreciar las cosas objetivamente. Una semana después, en otra carta dirigida a Marik, Einstein reafirmaba que estaba contento de hacer el viaje, puesto que hay una pequeña posibilidad de que mi venida agrade a Albert. No obstante, añadía con bastante franqueza. Ocúpate de que me reciba con la suficiente alegría. Estoy bastante cansado y agobiado de trabajo, y no me siento capaz de soportar más inquietudes y decepciones. 578 Pero no iba a tener ocasión de comprobarlo. El agotamiento de Einstein persistía, y la guerra dificultaba el paso de la frontera alemana. 2 días antes de la Navidad de 1915, cuando se suponía que tenía que ponerse en Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 306 preparado por Patricio Barros camino rumbo a Suiza, Einstein le escribía una carta a su hijo. He estado trabajando tanto en los últimos meses que necesito urgentemente un descanso durante las vacaciones de Navidad, le decía. Aparte de esto, hoy por hoy la posibilidad de cruzar la frontera es muy incierta, pues hasta hace poco ha estado casi constantemente cerrada. Debido a ello, en este momento por desgracia debo privarte de mi visita. Einstein pasó la Navidad en casa. Aquel día sacó de su maletín algunos de los dibujos que Hans Albert le había enviado y le escribió una postal al chico diciéndole lo mucho que le gustaban. Le prometió que iría por Pascua, y expresó su satisfacción por el hecho de que a su hijo le gustara tocar el piano. Quizá puedas practicar algo para acompañar a un violín, y así en Pascua podremos tocar cuando estemos juntos. 579 Después de que él y Marik se separaran, inicialmente Einstein había decidido no pedir el divorcio. Una de las razones de ello era que no tenía el menor deseo de casarse con Elsa. Su compañerismo carente de compromiso le iba muy bien. Los intentos de forzarme al matrimonio provienen de los padres de mi prima, y deben atribuirse principalmente a la vanidad, aunque el prejuicio moral, que en la vieja generación sigue estando muy vivo, también desempeña un papel, le escribiría Einstein a Zanger al día siguiente de haber dado su apoteósica conferencia de noviembre de 1915. Si me dejara atrapar, mi vida se complicaría y, sobre todo, probablemente representaría un duro golpe para mis chicos. Por lo tanto, no debo permitirme dejarme llevar por mi inclinación o por las lágrimas, y debo permanecer como estoy. Sería una resolución que le repetiría también a Beso. 580 Este y Zanger coincidían en que no debía pedir el divorcio. Es importante que Einstein sepa que sus verdaderos amigos, le escribió Beso a Zanger, considerarían un divorcio y un posterior nuevo matrimonio como un gran mal. 581 Pero Elsa y su familia siguieron presionando. De modo que en febrero de 1916 Einstein le escribió a Marik proponiéndole, en realidad, rogándole Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 307 preparado por Patricio Barros que aceptara el divorcio, a fin de que podamos organizar el resto de nuestras vidas independientemente. Einstein sugería que el acuerdo de separación que habían establecido con la ayuda de Fritz Haber podía servir de base para el de divorcio.
Seguramente será posible resolver los detalles a tu entera satisfacción, G prometía. La carta incluía también algunas instrucciones acerca de cómo evitar que sus hijos sufrieran de un déficit de calcio. 582. Al ver que Marik se resistía, Einstein se volvió más insistente. Para ti solo es una mera formalidad, le decía. Para mí, en cambio, es un deber imperativo. Asimismo, informaba a Maria de que Elsa tenía dos hijas cuya reputación y posibilidades de matrimonio se veían comprometidas por los rumores que circulaban sobre la relación ilícita que su madre tenía con Einstein. Esto me abruma, y debería arreglarse mediante un matrimonio formal, le decía a Marik. Por una vez intenta ponerte en mi lugar. Como incentivo, Einstein le ofrecía más dinero. Saldrás ganando con el cambio, le decía. Quiero hacer más de lo que me había impuesto hasta ahora. Transferiría 6.000 marcos a un fondo para los niños e incrementaría sus pagos a 5.600 marcos anuales. Al hacerme este frugal lecho de paja, te demuestro que el bienestar de mis chicos ocupa el lugar más cercano a mi corazón, por encima de cualquier otra cosa en el mundo. Biografía generada por Biografías en Español.